El Santo Evangelio para esta ocasión, según Mateo, capítulo 13, comenzando a leer en el verso 14. Gloria a Dios, Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, en un lugar desierto. Cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a muchos, sanó a sus enfermos. Y al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle vosotros de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: traedlos acá. Y ordenando a la muchedumbre a que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partió los panes y los dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a Dios, Cristo. Aleluya, Señor, te diremos, tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, te diremos, tú tienes palabra de vida. Aleluya, aleluya, Gracias y paz de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Como decíamos al principio del servicio, pasaje central del Evangelio es conocido como la multiplicación de los panes y de los peces. O la alimentación de los 5,000, en algunas Biblias aparece como título puesto en esas versiones. En esta narrativa según Mateo, el título puede ser sugestivo y llama la atención, porque ¿a quién no le llama la atención lo extraordinario? ¿A quién no le llama la atención lo sobrenatural? ¿A quién no le llama la atención lo que llamamos milagroso, verdad? Algo que uno no espera o si lo analiza de cierto, no, eso no es posible, pero cuando se hace posible, pues mira, eso es algo milagroso, ¿verdad? Lo que eso nos llama la atención, ¿verdad? Ahora, en este caso, la gente se preguntaría, ¿verdad? ¿Cómo es posible que 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, así que si los contamos, podrían ser el doble, o más, o quizás más, ¿verdad? Pudieran haber comido y alimentado hasta saciarse, porque dice saciarse, ¿verdad? Después que Jesús tomara 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Levantara los ojos al cielo y los bendijera a esos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es posible que pudieran haber comido con tan poco cosas, verdad? Hay que seguir leyendo para examinar y con profundidad escudriñar y discernir. El foco no es tanto en lo espectacular de una multiplicación, ¿verdad? Sino la multiplicación de la compasión o la manifestación
o la encarnación de esa compasión de Dios para con nosotros los seres humanos. Dios viene a nuestro encuentro, ahí debe estar el enfoque. Cómo Dios vino al encuentro de esos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Y también vino al encuentro para los discípulos, pero era dándole una lección también a los discípulos, ¿verdad? Dios, quien ha venido, estaba llegando en Jesucristo, ha seguido viniendo a nosotros también en el día de hoy. Él está con nosotros. Jesús es el Dios que compartiendo, y es el Dios que se comparte a sí mismo en la persona de su Hijo Jesús, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, entre nosotros también, y entre aquella multitud y también entre nosotros hoy, ¿verdad? Mateo nos da las palabras claves para nuestro enfoque cuando en el verso 13 nos dice, comenzando en el 13 nos dice: y cuando la multitud lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades, y al desembarcar vio la gran multitud. Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Ahí está la clave, ahí está el enfoque. No tanto en lo extraordinario de que de 5 panes y 5 peces comía todo el mundo. Eso es importante, pero detrás de eso no está algo como mágico, sino detrás de eso está la compasión de Dios. La compasión de Dios. Encarnada en Jesús, ¿verdad? La compasión. ¿Y qué podría ser la compasión? Yo he definido antes misericordia. Se parece un poco, ¿verdad? Pero la compasión es lo que hace posible que nos identifiquemos, que dentro de nuestro ser empiece a surgir esa sensibilidad. O sea, cuando tú ves una escena, por ejemplo, dramática, ¿verdad? Que tu corazón empieza a palpitar, o tú empiezas como a sudar, o te pones nervioso con lo que estás viendo, ¿verdad? Porque te estás identificando con el dolor o el sufrimiento de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ahí empieza con esa sensibilidad, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, en el caso de la violencia, llega un momento en que la gente como que se adormece y como que pierde la sensibilidad. Ay, eso pasa todos los días. Mataron otro más. No podemos, o sea, perderíamos la compasión si no nos sensibilizamos ante las situaciones que ocurren y respondemos a ellas, ¿verdad? Que es lo otro, ¿verdad?, de la compasión. La compasión entonces también es sentimiento, es también, pero al mismo tiempo es comprensión, conciencia y solidaria, ¿verdad? Tú quieres, tú como que tu corazón salta rápido para ¿cómo puedo llevar consuelo a esta persona que está pasando por esta circunstancia? ¿Cómo puedo compartir con esta persona que tiene hambre y sed, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Y te sale tu corazón, te sale tu sentimiento, te sale todo como que, ¿qué hacer? ¿Verdad? Y entonces, empatía, sientes es como sentir el dolor del otro, lo sientes tú, ¿verdad? Te mueve, y entonces te mueve ¿a qué? A acompañarlo. No solamente qué puedo hacer, sino que ya te empiezas a dirigir, voy a hacer algo. No puedo quedarme callado, no puedo quedarme aquí. Tengo que hacer algo para llegar a acompañar a esa persona, ¿verdad?, que está pasando por esta necesidad. Ayudar y valorar a esa persona, o a ese grupo, o a esas circunstancias, ¿verdad? El respeto, el cuidado por la vida de la otra persona. Eso podría empezar a definir lo que es compasión, ¿verdad? La compasión entonces es como una actitud, es como un sentimiento, sensibilidad, ya lo hemos mencionado, pero también significado o disposición decidida
de tu corazón, de tu mente, de tu alma, de tu espíritu. O sea, que como que quiere salirse y desprenderse de tu persona para ir a atender y cuidar o aliviar siquiera el dolor o la ansiedad o la precariedad de tu prójimo o algún grupo o alguna comunidad. Ahí entonces empezamos a definir, ¿verdad?, lo que es compasión. Podríamos decir otras cosas, pero por lo menos eso nos ayuda a tener quizás una base, ¿verdad? Ahí está el enfoque, ahí debe estar el enfoque, ¿verdad? En el caso del Evangelio, Jesús no solamente está intercediendo compasivamente para atender a esas más de 5,000 personas, ¿verdad?, hambrientas. No solamente es la situación del hambre física o biológica, de que no han comido porque fueron a pie, y entonces hay algo clave que a lo mejor no nos da tiempo para explicar acá, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que empieza diciendo? Que acaban de decirle a Jesús que Juan el Bautista lo habían decapitado, había muerto. Entonces Jesús está pasando por el impacto mismo de la muerte de su precursor, de su precursor. Entonces nos imaginamos, ¿ves? No, porque no lo dice directamente, pero uno puede imaginarse porque él se retira un poco, porque se retira al desierto. Lo mismo pasó cuando fue bautizado, se retiró al desierto porque sabía que después del bautismo y después de aquella palabra, tú eres mi hijo amado, mi elegido, él tenía que entonces encaminarse a la misión. La fe lo estaba llevando a esa compasión de incluso ya desde ese momento, wow, me tocará entregar mi vida para salvar la vida de otros, ¿verdad? Ya podríamos pensar que, y vienen las tentaciones ahí en el desierto, ¿verdad? En este momento Jesús se retira al desierto porque ya ve, entonces, ya tiene un indicio. Si mataron a Juan el Bautista decapitándolo, ¿qué será conmigo? Que ahora, y él es mi precursor, así que ¿qué será lo que me espera a mí, ¿verdad? Se retira naturalmente, y a pasar es también la pérdida y el dolor, ¿verdad? En ese sentido. Pero es interrumpido, ¿verdad?, por esta situación. Llega al otro lado, pero la gente ya lo está esperando caminando. Y es interesante que se dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y que cuando él tiene compasión, cuando él ve a la gente, tiene compasión, se pone a servirle. O sea, él está pasando por una situación de pérdida, le está pasando por una situación de reflexión, de meditación, de contemplación profunda, de quizás oración, porque cuando se retiraba también oraba. Y entonces ahora llega esto y dice, bueno, pues ahora tengo que encaminarme a esto, aún pasando por una herida él mismo, aún pasando por tristeza, aún pasando por dolor, aún pasando por ese cuestionamiento interior. Me tocará dar a mi vida a mí también para salvar la vida de otros, ¿verdad? O del mundo en esta pasión, ¿verdad? En el caso de Jesús, ¿verdad? Y de momento ve la gente y dice, pues aquí viene ya, o sea, el corazón, la mente, él se vuelca entonces. Sí, tengo que dar mi vida, sí tengo que disponerme, sí tengo que derramarme en compasión por mis prójimos. Y estaba la gente necesitada que había caminado por la orilla hasta llegar hasta donde se embarcó Jesús, ¿verdad? Van niños y mujeres. Probablemente entre ellos pues van caminando, llevando o ayudando a caminar a los enfermos, porque cuando Jesús llega, los ve, tiene compasión y se pone a sanar a los enfermos, ¿verdad? O sea que vemos también el pueblo, en el pueblo ya esa fe que se venía despertando. Este hombre es más que un profeta, será más que un profeta, pero tenemos esta situación, no tenemos salida, queremos llegar hasta donde él, si queremos tiene alguna esperanza, y caminan y se llevan a los enfermos con ellos hasta allá, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? No tienen sus esperanzas en que él pudiera hacer algo. Y en efecto, cuando él se baja y ve a la gente, eso es lo que hace. Se vuelca, ¿verdad? Para ellos, para sanar, ¿verdad?
Así que vemos cómo, ¿verdad? Esa compasión es el grado, o la compasión al máximo, ¿verdad? Que puede darse, ¿verdad? En Jesús. Así que no era solamente alimentarlos físicamente, ¿verdad? Sino que estaba también dispuesto a sanar la enfermedad, pero también la mente, el alma, el espíritu de todos los que estaban allí. No podemos olvidar que en la medida en que la compasión como don o como carisma o del espíritu en Jesús también puede crecer en nosotros, y debemos dejar que el espíritu fluya, como a veces muchos hoy en día hablan, ¿verdad? Muchos predicadores hablan hoy día de ese concepto, que el espíritu fluya en nosotros, ¿verdad? En la medida en que Dios nos alimente y nos sacie, también nos lleva a saciar y alimentar a otros, ¿verdad? O aún estando heridos nosotros mismos o pasando por el todavía podemos levantarnos y hacer algo por nuestro prójimo. Como le decía el miércoles a los hermanos del círculo de oración, recordando ese himno que a veces hemos cantado: cuando el pobre nada tiene y aún que reparte, está pasando por necesidad, tengo poco para comer, pero de lo poco lo voy a compartir con este otro que también tiene hambre, o quizás tenga más hambre que yo, ahí está la compasión, reflejada, ¿verdad? Saciar esa hambre espiritual, disposición de conforme también a relaciones de fe, de reconciliar, de solidaridad, de liberar, de amar, esa corresponsabilidad de amor compartiendo mutuamente para saciar esa distribución. Debemos pensar en la justicia, en la equidad, en lo suficiente, en lo sustentable, en lo sostenido, no solamente de los recursos o de las necesidades básicas, sino de una vida bienaventurada por a la luz del reino de Dios enseñado y encarnado en Cristo. Ser compasivos para avanzar la causa o la plenitud de ese reino de los cielos. Un mundo nuevo es posible por la compasión. Y ya lo estamos viendo, no puedo adelantar. Si yo soy compasivo, si tú eres compasivo, en el nombre de Jesús y por la gracia de Dios, y si aquel otro también, y se suma al otro, y se suma al otro, no se multiplicaría la cosa. No se hará el milagro, si unimos la compasión que Dios nos da a todos nosotros como don del Espíritu. No se haría la obra de Dios, no se multiplicaría la obra de Dios, no se saciarían las almas de la palabra del Espíritu de Dios, ¿verdad? La gente alrededor de Jesús estaba cansada y había venido caminando por el lago, ¿verdad? Por las orillas del lago hasta el poblado donde él desembarcó, esperando a Jesús para sanar de sus distintas hambres, distintas necesidades, padecimientos, debilidades. A todas ellas atendió Jesús. Enfermedades, así que pueden ser físicas, pero también del alma o del espíritu, ¿verdad? Miremos el sufrimiento, miremos las ansiedades, miremos la desesperación. Miremos por un momento alrededor de ustedes mismos ahora, quizás. Pues mírense ahí unos ahora, ¿verdad? ¿Podrán identificarse con algún tipo de hambre o necesidad de las personas a quienes ustedes miren a su alrededor? Pueden mirar, no tengan miedo, pueden hacerlo. Miren a su alrededor, ¿verdad? No se vayan a ponerlo a mirar así con una mirada sencilla, sino miren ahí, miren a sus personas que tienen a su alrededor, ¿verdad? ¿Podrán ustedes pensar o tener conciencia, ese sentido de respeto y solidaridad por ese hermano que ven? ¿Podrán identificar en él alguna necesidad, alguna hambre que pueda tener, tipo de hambre que pudiera tener? Entonces ahora, ¿cómo acompañarás a ese hermano en su necesidad? A eso que ves a tu alrededor, ¿cómo lo puedo acompañar? ¿Cómo ruego a Dios? ¿Cómo oro? ¿Qué encuentro en la palabra de Dios? ¿Qué encuentro en el Espíritu de Dios para asistir, para estar presente, para dialogar, para orar con
o junto con ese otro, ¿verdad? A veces no sucede naturalmente. El Espíritu de Dios está aquí, decimos, ¿verdad? Cristo está con nosotros. Y a veces hemos salido por la puerta, nos hemos saludado y algunas 2 o 3 personas regresan para atrás. Y si ahí, en esta esquinita, oran el uno por el otro. Eso es compasión activa, ¿no? Eso es compasión. Al salir durante la semana, ¿a qué personas te estás pensando o puedes pensar que tengan algún tipo de hambre? Y en el nombre del Señor tú puedas compartir la compasión del Espíritu de Cristo con ellos, ¿verdad? Cómo seguir orando, intercediendo, acompañando. Cómo de la compasión sale ese desprendimiento de tu corazón, de tu alma, de tu ser, para siquiera aliviar el dolor o la necesidad del otro, ¿verdad? Cómo dar apoyo, cómo ayudar, cómo ser justo, cómo respetar y valorar la vida de ese hermano, cómo proveer para la salud, para la sanación, cómo proveer para la paz integral y la paz de la comunidad alrededor. En el Evangelio estaban esos 5,000, sin contar las mujeres. Si miramos alrededor de nuestros pueblos o de los países o del mundo, hay millones de personas que no tienen lo suficiente para comer. Hemos hablado de ese tema en otras ocasiones. Alrededor del mundo hay miles de personas cansadas en el camino o por los distintos caminos o por sus distintos desiertos, sin poder encontrar lugar, recursos, medios, fuentes, oportunidades para saciar sus diversos tipos de hambre. Habremos de responder o interceder, y aquí viene lo bueno, habremos de responder o interceder a la luz de la compasión solidaria, amorosa, sanadora de Jesús. No habremos de decir como los discípulos, mira, son muchos, despídelos para que van y ellos compren por allá. O sea, son muchos, nosotros los que tenemos poquito aquí, envíalos para que se resuelvan como puedan, ¿verdad? Que cada cual resuelva como pueda, ¿verdad? Esa será nuestra actitud, ¿verdad? Cuando veamos a alguien, pues mira, ay Dios, me da pena, pero trata de resolver como pueda, tú sabes. Así nada más vamos a contestar, ¿verdad? Eso resolverá la necesidad o las debilidades o el hambre del otro. Si simplemente respondemos diciendo que cada cual atienda su propia situación, o si solo nos preocupamos por nosotros mismos o por nuestro propio interés o por el grupo cerrado de personas, entonces nosotros no podremos conformar ese milagro de la compasión y no fluirá desde nuestro interior esa compasión. Como leímos en el comentario bíblico que está por aquí, que usamos los miércoles a veces, el 2023, si nos ponemos a nosotros mismos en primero, así dice este comentarista, en primero, en segundo y en tercer lugar, y solo damos lo que nos sobre, si acaso nos sobra, el milagro de la compasión no sucederá. El milagro está en el compartir y en el compartirse, ¿verdad? Dejar de ser o dejar de pensar solamente en uno y volcarme en ayuda, derramarme, entregarme, ayudar al otro. Compasivo es vivir esa actitud de dejar que el corazón, la mente, el espíritu se nos quiera salir para ayudar, orar, interceder, aliviar el dolor del otro, alimentar al otro, sanar al otro, liberar al otro, por la gracia de Dios y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Claro. Hoy estamos invitados pues a participar de esta mesa del perdón, reconciliarnos en la paz de Dios, y cómo de esa mesa de iguales salimos alimentados por Jesús para alimentar a su vez a otros, ¿verdad? Con la palabra, con el evangelio, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Denle ustedes de comer. Esa es la expresión de Jesús, ¿verdad? No tienen que irse,
denle ustedes de comer. En Cuaresma lo hacemos y vemos la multiplicación. Cuando 20, 30 o no sé 40, Noemí sabrá, porque es la que lleva la tesorería, ¿verdad? Personas dan 10 o dan 20 o dan 40 durante ese mes, ¿verdad? Y lo que da uno quizás sea poco. Si yo doy 40, pues a lo mejor es poco para la hambruna mundial. Pero cuando sumamos los 40 de uno con los 20 del otro, con los 30 del otro, con las moneditas del otro, ahora es difícil, ¿verdad? Iván, que tiene que contar a veces, contar las pesetas y los millones, eso está difícil. Pero si los hay, se cuentan y se mandan para hambruna mundial, ¿verdad? No vemos ahí la multiplicación, ¿verdad? Cuando hacemos eso en la Cuaresma, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir entonces multiplicando esas escenas de compasión? No solamente en la Cuaresma, sino también en otros momentos del año, ¿verdad? Para otras necesidades y para tener otra hambre de las otras personas. Si no solamente 1 o 2, pero 6 o 7 llamáramos durante la semana a los hermanos, oráramos por teléfono aunque sea con ellos, y los que puedan visitar, ¿verdad? Ahora, antes de la pandemia, hasta ahora todavía estamos algunos con yo ando con esto, no me lo pongo, pero ando, ¿verdad? Me lo pongo cuando voy al médico, cuando se pide, ¿verdad? Pero me lo debería poner si mi esposa sabe. Bueno, si ella me ha visto, así que ella me ha regañado varias veces por no tener pero todavía hay que tener cuidado. Pero si pueden visitar, y son 4, 5, 6, 7 o 10 los que podamos visitar, no se multiplicaría ese efecto, ¿verdad? Así que podemos, ¿verdad? En el nombre del Señor hacer. Y termino entonces diciendo, ese efecto multiplicador de la compasión es el milagro. Un milagro. Es Dios por nosotros, es Dios sanando, es Dios liberando. Que así sea. Santo Señor, te damos gracias por habernos dado tantos regalos, especialmente tu amor, tu gracia, y hoy hablamos de la compasión. Te pedimos que nos enseñes a compartir rápidamente nuestros dones con los más de 5,000 personas que nos rodeen, como pasó con Jesús. Amén. Que la paz que sobre todo tu entendimiento, guarda